Dios los bendiga. Les saluda Héctor Maradiaga de la Iglesia de Cristo de Benecer, Mahanaim, Ministerios de Benecer. Somos prosperados por la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Génesis 18, versículo 19, Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de Él. Me llamó mucho la atención ahí les marqué en color amarillo, la palabra escogido, sus hijos y casa, para que guarden el camino del Señor. Como escogidos nosotros sabemos en Mateo 22:14 que dice la palabra del Señor que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Miren qué lindo. En Colosenses 3:12, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces quiero compartir con ustedes, con la ayuda del Señor, la casa de los escogidos. Porque usted sabe que nosotros cuando venimos al camino del Señor, nosotros primero tenemos que edificar en nuestra casa. Nuestros padres, si no son cristianos, o nuestros familiares, si no son cristianos, ellos tienen que ver que hay algo diferente en nosotros, aquellos que hemos sido escogidos por el Señor. Entonces es importante, y lo que yo quiero compartir con ustedes es la casa de los escogidos. Una casa en el original hebreo es la H1004 y es bayit, que es una casa o edificio, un hogar, una familia, una tierra, una tienda. Génesis 33:17, Biblia de las Américas. Y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado, por eso el lugar se le puso por el nombre de Sucot. Miren aquí, Jacob edificó una casa. Entonces es necesario que edifiquemos en nuestro hogar. Nosotros tenemos que empezar a edificar en nuestro hogar. Abraham, aquí el Señor se le aparece. Aquí el Señor, miren qué linda esta palabra. Aquí Abraham recibe una promesa. Génesis 18:14. ¿Hay algo difícil? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, en el año próximo. Y Sara tendrá un hijo. Miren qué promesa más linda. El Señor le dice: Abraham, mira, recuerde usted la edad de Abraham. Él tenía 100 años cuando tuvo a su hijo Isaac. Y Sara tenía 80 años. Y usted conoce la historia. Sara se rió. El Señor le preguntó: ¿por qué te has reído? ¿Acaso no crees en mí? Y le dijo: no, pero es que yo estoy mayor, le dice, para yo volver a tener gozo. Miren qué tremendo. Pero lo que yo quiero transmitirle a usted es que usted vea la casa de los escogidos. Número uno, en la casa de los escogidos hay promesa de Dios. Dios nos ha prometido que usted es luz en medio de tinieblas. Dice la palabra del Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces hay una promesa de parte de Dios, pero nosotros como sus escogidos tenemos que edificarla, tenemos que trabajarla. Edificar es trabajar, mover, ir, ayudar, hacer, pero siempre para la obra del Señor. Entonces, miren qué lindo, los escogidos del Señor. Es importante que en nuestras casas nosotros confiemos en la promesa de Dios, creamos a lo que el Señor nos ha dicho, pero primeramente tenemos que edificar en nuestra casa. Entonces, como escogidos de Dios, tenemos que trabajar nuestra casa. Debemos de tener visitaciones de Dios en nuestro hogar. Él trae su palabra de bendición. Aquí Abraham tuvo una visitación del Señor. Usted conoce la historia. Cuando Abraham lo vio, inmediatamente corrió a buscar agua y a lavarle sus pies. Miren qué lindo, qué tremendo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Entonces miren también cómo la palabra del Señor es tan linda, tan hermosa, que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es sombra, ¿verdad? El Antiguo va unido, ¿verdad? La palabra del Señor es perfecta. Génesis 33:19. La parcela de campo donde había plantado su tienda la compró de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y levantó allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Aquí Jacob
levanta un altar. Miren qué tremendo. Entonces, en nuestras casas debemos de levantar un altar para el Señor. Como escogidos de Dios, no podemos dejar de nosotros de edificar altares. Un altar de oración al Señor. Es importante que nosotros como hijos de Dios edifiquemos altar a nuestro Dios. El Elohé Israel significa Dios, el Dios de Israel. Ahí usted quítele la palabra Israel y póngale su nombre. Dios, el Dios de Héctor. No hay ningún otro Dios. Entonces debemos edificar altar en nuestra casa, edificar un altar a nuestro Dios. Es importante que nosotros como cristianos, ya nuestros familiares no nos vean iguales a nosotros. Que ya no vean que nosotros estamos viendo cosas que no le agradan al Señor. Las telenovelas, por ejemplo, han salido telenovelas, dicen ser cristianas, pero si usted ve el contexto, si usted ve pues sus guiones, no tienen ningún tipo de relación con la palabra del Señor. Entonces nosotros como cristianos edifiquemos altar a nuestro Dios en oración, en palabra, en vigilia, que las personas vean que nosotros somos diferentes, que somos realmente escogidos del Señor. Génesis 19:10. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Miren qué tremendo esto. Usted recordará la historia, no quiero extenderme mucho porque tengo poco tiempo para compartir este pequeño mensaje con ustedes. Pero miren qué tremendo, porque aquí hubo una serie de personas, un grupo de personas que vieron esta visitación que Lot tuvo. Lot, como escogido de Dios, tuvo una visitación. Asimismo, nosotros también tenemos que tener visitaciones de Dios y nosotros somos escogidos de Dios. Aquí estas personas, cuando vieron esos ángeles, porque fueron ángeles que fueron a buscar a Lot, usted conoce la historia, los vieron tan hermosos que hasta los propios hombres querían estar con ellos. Miren qué tremendo. Y Lot le dice, mira, llévense a mis hijas, llévense, se las entrego, pero dejen por favor a estos hombres de Dios. Y ellos dijeron que no les importaba. Miren qué tremendo. Pero lo que quiero hoy, yo enfocarme a ustedes, compartir con ustedes, que el Señor nos ayude, porque dice la palabra, y cerraron la puerta. Nosotros como escogidos de Dios tenemos que cerrar puertas. Les estaba comentando acerca de las novelas, las películas que hoy en día, si no salen mujeres, y perdónenme la expresión, desnudas, ya las películas no se venden. Las series, hoy en día hasta hay series hechas con el nombre del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces nosotros tenemos que cerrar puertas. Las puertas que no son de Dios tenemos que cerrarlas. ¿Qué estamos abriendo nosotros a través de nuestro corazón, de lo que vemos, de lo que oímos? La música secular hoy en día en los hogares es algo que las personas abren, introducen a sus hogares y no saben que son contaminaciones espirituales. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender que hemos sido escogidos de Dios. Aquí Lot recibió salvación porque estaba viviendo en un lugar donde ya lo inmoral estaba apoderado de esa ciudad. Y el Señor se lo llevó y lo salvó, a él y a su familia. Entonces miren qué tremendo. La mujer de Lot volteó a ver hacia atrás y ahí instantáneamente se convirtió en una estatua. Entonces es importante que nosotros como esposos trabajemos con nuestras mujeres para que no volteen a ver hacia atrás, para que no vean otras cosas que tengan que ver, sino que solo miremos a Dios. Para que haya salvación en nuestros hogares debemos de cerrar las puertas. Génesis 39:5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Aquí José como mayordomo. Usted conoce la historia de José. Miren cómo José tuvo que trabajar su casa. Y vea usted y ve en el contexto que no era la casa directa de José, pero José todo lo que hacía, lo hacía para el Señor y él prosperaba en todo. Entonces nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado, ser buenos administradores,
José iba siempre delante del Señor con temor y temblor. Usted sabe que se le acercó a ella, la esposa del faraón, y como José era guapo, era hermoso, quería tener relaciones con él. Y miren qué tremendo, porque José cerró esa puerta y él salió huyendo. Y aún a pesar de que lo señalaron, que lo juzgaron y que lo metieron preso, él siguió avanzando, él siguió prosperando porque delante del Señor él no había hecho nada malo. Entonces nosotros como escogidos de Dios tenemos que ser buenos mayordomos. Tenemos que cerrar las puertas. Egipto, usted sabe que es figura del mundo. Aquí José estaba en el mundo, pero no se estaba contaminando con las cosas del mundo porque era escogido de Dios. Miren qué lindo. Debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado porque las cosas que usted y yo tenemos le pertenecen al Señor. Son del Señor y nosotros tenemos que ser buenos administradores. Levítico 14:49. Entonces, para purificar la casa, tomará 2 avecillas, madera de cedro, un cordón, escarlata e hisopo. Aquí el sacerdote está examinando y purificando y limpiando. No me voy a extender mucho porque usted conoce lo que los sacerdotes hacían. Miren qué importante es que nosotros examinemos nuestra casa para purificarla. Como escogidos de Dios, como reyes y sacerdotes que somos, tenemos que purificar nuestra casa. Tenemos que levantar altar de oración. Tenemos que aprender a ser buenos administradores y sobre todo, miren qué tremendo, tenemos que purificar nuestra casa. Hay espíritus inmundos que están alrededor de nuestros hogares y pueden introducirse a nuestro hogar si tenemos puertas abiertas. Ya lo mirábamos, tenemos que cerrar toda la puerta al enemigo. Entonces, yo quiero compartirles algo muy rápidamente. Nosotros con mi esposa, hay domingos que nosotros nos reunimos en la noche en mi casa, agarramos aceite y empezamos a limpiarla. Empezamos a orar, empezamos a limpiar, empezamos a poner aceite en las puertas, en los dinteles de las puertas, como la palabra nos enseña, y empezamos, ¿verdad?, a orar para sacar toda inmundicia, todo aquello que no es de Dios. Como escogidos de Dios tenemos que ejercer bien nuestro sacerdocio, purificar nuestro hogar, cerrar puertas. Tenemos que hacer una examinación de lo que está pasando en nuestra casa. ¿Qué ambiente se está sintiendo en nuestra casa? ¿Un ambiente pesado, un ambiente de paz? Me da mucha bendición compartirles esto rápidamente. Un día nos llegaron a dejar un agua a nuestra casa y el muchacho que nos la entrega dice: ¿qué paz se siente en esta casa? ¿Qué bonita casa tienen? Y mi esposa se quedó así, ¿verdad? Como viéndola, y yo pues, gloria a Dios. Entonces lo que le quiero decir, como escogidos de Dios en nuestro hogar, tiene que haber paz, tiene que haber limpieza en nuestros hogares. Como sacerdotes de nuestro hogar debemos examinar y purificar nuestra casa, limpiarla de toda inmundicia. Primera de Reyes 6:12. En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando con ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David, tu padre. Aquí quiero transmitirle la sabiduría de Salomón, cuando él edificó la casa para el Señor. Y usted recordará que David quería edificarla, pero el Señor le dijo: no, tu hijo la va a edificar. Entonces Salomón le pidió sabiduría al Señor. Salomón ya ha visto la visión de lo que venía, del pueblo que tenía él que liderar, que ministrar. Entonces Salomón lo que hizo fue pedirle sabiduría al Señor y el Señor le añadió aquellas cosas que él no le había pedido. Pero Salomón lo hizo para edificar bien la casa del Señor. Entonces nosotros tenemos que edificar al Señor con sabiduría en nuestra casa. Como escogidos de Dios debemos de servir al Señor con sabiduría de Dios, no con sabiduría nuestra, porque si empezamos a manejar nuestra sabiduría humana, no va a ser una casa próspera. Primera de Crónicas 26:12. A estas clases de los porteros, a los hombres principales, se les dieron deberes, al igual que a sus parientes, para servir en la casa del Señor. Los escogidos del Señor sirven en la casa del Señor. Como escogidos de Dios, nosotros tenemos que servir en la casa del Señor. No solamente en nuestros hogares, sino que en la casa del Señor, en su templo.
Primera Crónicas 28:4. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Alabanza y David. David era un siervo de Dios y danzaba para el Señor. Alababa al Señor. Entonces en nuestros hogares debe de haber alabanza para el Señor. Nuevamente Salomón, miren qué lindo, Primera Crónica 28:10. Ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario y esfuérzate y hazla. Tenemos que ser esforzados para edificar en nuestra casa. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Aquí los hombres debemos de entender que nuestras esposas son sabias y ellas edifican la casa. Tenemos que entender que Dios les habla a ellas para edificar también y edificar nuestras vidas. Entonces, tratemos a la mujer como a vaso frágil. Ellas son mujeres que edifican. Miren qué lindo. Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Miren qué tremendo, aquí el Señor Jesús sanando a un paralítico y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No le dice, vete a la iglesia o vete a la esquina a predicar, sino que le dice, vete a tu casa para dar testimonio. Miren qué tremendo, el paralítico tuvo que irse a su casa para dar testimonio. Uno, de lo que el Señor había hecho. Dos, de que él ya había aceptado al Señor, porque si él fue a buscar a Jesucristo fue por fe y para aceptarlo como su Señor y Salvador. Entonces Jesús le dice, vete a tu casa a trabajar, a edificar, a dar un buen testimonio para que seas entonces un escogido. Espero que haya sido de bendición este tema. Como escogidos de Dios, debemos de edificar nuestros hogares. Tenemos que trabajar para el Señor, tenemos que levantar altar, tenemos que edificar en la palabra del Señor. Solo la palabra del Señor nos va a ayudar a que nosotros seamos escogidos de Dios. Que el Señor les bendiga. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Puede visitar nuestra página ebenecerpanamá.org, buscarnos en Facebook e Instagram como Ministerios Ebenecer Panamá. También nuestro canal de YouTube Ebenecer Panamá. Que el Señor les bendiga. Puede escribirme también a pastor@ebenecerpanamá.org o enviarme sus peticiones de oraciones al 00507 6208 2865. Que el Señor les bendiga. Recuerde, somos prosperados por la palabra. Solo la palabra del Señor nos ayuda a cambiar, nos ayuda a conocer más su voluntad, el propósito de Dios y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones, hasta luego.